Hola, mi nombre es Rupelis y por si no me conoces, y te doy la bienvenida a las lecciones misionales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que yo estoy compartiendo en base a mi experiencia, estoy compartiendo escrituras y en base a las creencias de lo que yo sé. Quiero esparcirla a todas las personas mediante esta red social llamada YouTube. También quiero que sepan de que las personas autorizadas para compartir estos mensajes oficiales son los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que si tienen alguna duda o pregunta concerniente, pueden escribirla aquí abajo en los comentarios y yo también les estaré refiriendo con los misioneros más cercanos que estén a tu casa para que puedas recibir las lecciones misionales. Sin más que decir, vamos a continuar con el plan de salvación, pero hoy vamos a tocar el tema de la muerte, porque en el plan de salvación se dijo que íbamos a morir. Pero ¿por qué? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? De verdad, nadie quiere morir, nadie está preparado, ni incluso para ver a los familiares morir. Para comenzar, la muerte, les voy a explicar qué es. Es la separación del cuerpo del espíritu. Como ya dijimos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu están juntos, que es actualmente estamos vivos. Y cuando morimos surge una separación. En Eclesiastes 12, el versículo 7, voy a leer aquí, dice: y el polvo vuelve a la tierra, porque nosotros fuimos creados básicamente, nuestro cuerpo, ¿verdad? Como del polvo. Dice, como era. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces nuestro espíritu no muere, se va a otro lugar. El espíritu es el que va a vivir por siempre, básicamente. Ahora, para continuar, para entender un poco, quiero explicarles que, primero que nada, un día para Dios son 1000 años. Y, por ejemplo, esta es nuestra vida antes de nacer. No sabemos cuánto tiempo estuvimos en los cielos con Él. No sabemos cuántos años, si miles de años. Y aquí nuestra vida en la tierra, este punto, porque la edad promedio más o menos del hombre son 120 años, aunque antes vivía mucho más y ya vamos a tocar una escritura cuando cambió. Y esta es la eternidad, ¿vean? Entonces, nuestra vida antes de nacer, la eternidad, miren, no tiene fin. No, y esta es nuestra vida en la tierra. Este tiempo, este tiempo de probación, mire, es sumamente poquito lo que nos dan en la tierra para prepararnos para regresar al Padre Celestial nuevamente para la eternidad. Entonces, realmente debemos esforzarnos por lograr la eternidad, que es más tiempo, ¿no? Ahora, en Moisés 6:4-8 dice: y él les dijo, por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos, y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipe de miseria y angustia. Entonces ya sabemos que porque Adán cayó, también murió, básicamente. En Génesis, el capítulo 6, voy a compartir una escritura con ustedes. En Génesis, el capítulo 6, versículo 3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Entonces, esa es más o menos la edad promedio, 120 años, en la que la persona puede vivir en la tierra. Puede ser menos, o puede ser a 116, 17. Hay muchas personas, creo que estaba buscando la persona más vieja del mundo, y creo que vivió 116 años, creo, o 18, no estoy segura, pero más o menos rondea por ese número. Entonces, básicamente, antes del diluvio, Dios estaba triste por tanta iniquidad que había en las personas, y por eso él dice que su espíritu no va a contender siempre con el hombre, y ciertamente sus días serán 120 años. Porque si recordamos, Adán, si yo busco en Génesis, el capítulo 5, versículo 5, creo que lo anoté. Adán, lo que vivió, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, Adán murió a los 930 años, ¿verdad? O sea, la gente antes, en el Antiguo Testamento, vivía mucho al principio, pero después Dios ha ido acortando los días en la tierra. Ahora,
cuando Adán participó del fruto del árbol de la vida, ya les voy a decir la escritura, se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 17. Ok, cuando le dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, el día que de él comieres, de cierto morirá. Recordemos que para Dios un día son 1000 años, por eso Adán no vivió 1000 años, sino que 930. Antes de un día, Adán murió. Y esa era la edad que tenían antes, por eso, antes de un día, tal como dice aquí en las escrituras, tal como se dice, porque el día de que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, vemos que los tiempos de Dios y los tiempos de nosotros no son los mismos. Y así ha sido básicamente el tiempo de probación, la muerte en esta vida terrenal y el tiempo cuando se acortó. También quiero hablarles de que si hay una persona, por ejemplo, en Doctrinas y Convenios, les voy a compartir la escritura, Doctrinas y Convenios 98, Doctrinas y Convenios, la sección 98, el versículo 14. A ver. Dice, no temáis pues a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio, aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. Entonces, también la muerte es una forma de probarnos a nosotros aquí en la tierra, y es parte indiscutiblemente del plan de salvación. Así todo comenzó. Vamos a buscar aquí en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces ya sabemos que Jesucristo nos ayudó para nosotros pues poder vivir nuevamente. Él venció la muerte. Ahora, dice, ¿cómo se puede mirar la muerte sin terror? Y esto es difícil, aunque yo le esté diciendo aquí, lo voy a decir mediante las escrituras, porque yo sé que para nadie es fácil perder un familiar o saber que un familiar está muy enfermo y no poder hacer nada, ¿ok? Yo puedo decir muchas cosas, pero aún Jesucristo cuando estaba aquí y le tocaba morir, Él le dijo a Dios, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, si es tu voluntad, no permitas que muera. Porque todas las cosas son posibles para Dios, pero aún Dios ni siquiera lo pudo impedir. Entonces, Jesucristo sabe exactamente cómo nos sentimos, pero yo quiero que también decirles que he visto muchos relatos en que las personas han encontrado mucho consuelo en las escrituras cuando estos momentos pasan o cuando está pasando una situación así. Así que, por favor, si eres una de esas personas también, quiero que escuches muy bien estas escrituras que voy a compartir para que podamos ver la muerte de una manera diferente, para que podamos ver la muerte y las cosas que nos dice Jesucristo en cuanto a esto, ¿ok? Y también voy a tocar el discurso del profeta Russell M. Nelson en esta conferencia, que él habló exactamente en cuanto a esto en el discurso Dejar que Dios prevalezca. Entonces, vamos a leer la escritura en Alma. Esto se encuentra en el libro de Mormón, Alma, el capítulo 27, versículo 28. Voy a comenzar a leer. A ver. Dice, y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos. Esto era cuando los lamanitas, para las personas que no saben, no mucho del libro de Mormón, en el libro de Mormón, que son escrituras sagradas, se encontraba un grupo de personas que no estaban haciendo lo correcto, estaban derramando sangre inocente y ellos se arrepintieron. Se arrepintieron a tal grado de que dijeron que más nunca iban a tomar las armas para ir a la batalla en contra de sus enemigos o en contra de las personas que vinieran a matarlo. Entonces aquí en el versículo 28 dicen cómo ellos miraban la muerte. Dice, después del arrepentimiento, ¿ok? Y dice, y miraban la muerte con el mayor horror, el derramar sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror.
escuchen eso, o sea, ningún grado de terror para ellos, nada estaba pasando en el momento cuando los iban a matar. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? La escritura dice, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Entonces, a causa de su esperanza, de su fe, de lo que sabían, de su testimonio que realmente era cierto, ellos no tenían miedo a la muerte y no la miraban con ninguna clase de terror, sino simplemente era como una victoria para ellos en Cristo. Vamos a leer en Salmos, nos vamos a ir ahora a la Biblia, capítulo 116, versículo 15. Dice, estimada ante los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Entonces, cuando una persona que está en paz con Dios muere, es estimada para él, ¿ok? No es como una lamentación porque se fue de esta vida preparada para verle. No está triste por eso, entonces es estimada. 116:15. Ok, vamos ahora en Doctrinas y Convenios 42. Quiero tocar esta escritura en Doctrinas y Convenios, que también son escrituras sagradas. Doctrinas y Convenios 42, 48. Y además sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. Así que si tienen fe en que pueden ser sanados y que no estén señalados o que no estemos señalados para morir, nosotros sanaremos. Quiero hacer un corto aquí para contar un poco la historia de mi papá. Eran como las 12 de la madrugada, casi 1 de la mañana, y pues él presentó un dolor en su pecho. Lo llevamos al médico. Teníamos miedo de que fuera el corazón, pero en el lugar no sabían si era el corazón o no era el corazón porque los doctores estaban de guardia, eran estudiantes y realmente como que no tenían la vocación de ayudar a nadie. El caso es, para hacerlo resumido, que mi papá pasó más de 12 horas infartado. No se desmayó, se sentía súper mal. Lo llevamos a otro lugar donde sí se dieron cuenta. Le colocaron las cosas necesarias después de 12 horas y estaba súper delicado, que solamente un milagro podía salvarlo. Recuerdo que llamamos a los misioneros y le dieron bendición de salud, estando en el hospital con oxígeno. En estos momentos tan difíciles yo estaba como que, wow, las familias son eternas, o sea, vamos a vivir después de esta vida, ¿de verdad o no? Y fue cuando me enfrenté como a la realidad del testimonio. Porque no es fácil perder un ser querido, no es fácil verle sufrir y realmente no poder hacer nada. Pero también tenía fe de que Dios podía sanarlo y que podía hacer las cosas imposibles posibles. Así que iba al baño del hospital y me arrodillaba y solamente clamaba a él para que le ayudara. Y mi papá también. Y pues le daba mucha fuerza. Así que mi papá, después de verse muy delicado durante mucho tiempo, salió adelante. Actualmente, si no me equivoco, creo que ya van más de, no sé, cuando eso pasó como en el 2001, no, perdón, como el 2007. En el 2007 y estamos ya a 2020 y doy gracias a Dios por el milagro que hizo mi papá. Mi papá luego lo llamaron como patriarca. Entonces él tenía fe en ser salvado. Muchas personas no sobreviven a infartos, pero él lo sobrevivió con fe. Así que digo que los milagros son posibles. Si no estamos señalados para morir, cualquier persona puede sanar. Incluso las personas que están enfermas de este virus, hay personas que tienen enfermedades preexistentes y se agobian, pero créanme que si tienen fe para ser sanados y el Señor quiere que todavía estén en la tierra, van a estarlo, no van a morir. Bueno, voy a continuar en Juan. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a dejar esa escritura para el final. Quiero compartir el discurso del profeta Emerson Russell Nelson, en donde él habla de que dejen a Dios prevalecer en sus vidas. Y él habla acerca de una nieta en la cual ella se está enfrentando a una situación de que estaba muy triste porque su papá lo habían desahuciado. Y ella temía perder a su papá y perder el testimonio que tenía en El Salvador y de la iglesia. A lo que una mañana
la esposa del presidente M. Russell Nelson, meditando en el asunto, le dijo al profeta que le dijera a su nieta que él había sentido de que lo que Dios le había dicho para ella era la palabra miopía. Entonces él se quedó extrañado, pero llamó a su nieta y le dijo que lo que tenía de revelación para ella era la palabra miopía, a lo que ella no entendía. Porque bueno, imagínense, es el profeta. Ella dijo, mi abuelo es el profeta, o sea, él puede salvar a mi papá, o sea, como con una bendición súper poderosa, pero realmente las cosas no funcionan así. Total que esta muchacha se quedó meditando en la palabra y su papá murió, pero ella aún se quedó preguntándose por qué la palabra miopía, por qué eso para mí. Y ella vio que la definición de miopía significaba corto de vista. Entonces ella empezó a meditar en cuanto a esto y finalmente ella pudo recibir el consuelo de Jesucristo, pudo sentir el amor de Jesucristo y tener un testimonio y saberlo de que su papá no estaba muerto. O sea, ¿cómo me explico? Su papá aún seguía vivo en espíritu, que la amaba, que la cuidaba y que eso no iba a cambiar. Y ella recibió consuelo y testimonio al saber de que básicamente nosotros no podemos ver cosas, ¿verdad? Del otro lado del velo no se pueden ver, pero el Señor sí puede confirmarnos eso y sí puede darnos su espíritu para hacernos saber de que las cosas van a estar bien y de que esas personas que no están con nosotros actualmente están vivos todavía en espíritu. Entonces, si no han escuchado este discurso, se los recomiendo para que lo escuchen la historia completa que dice, que relaté y bueno, parafraseando era lo que decía. A todo esto el profeta dijo, al final, dejen que Dios prevalezca. Ella dejó que Dios prevaleciera en su vida. A la final, comprendió, buscó en las escrituras, tuvo fe y pudo recibir la confirmación del Espíritu de que su papá no estaba muerto en sí, sino que vivía en Dios, básicamente. A lo que ella eso la fortaleció en los momentos en los que perdió su papá y que es una fortaleza que todas las personas también pueden llegar a sentir. Por medio del Espíritu sí se busca con fe. Ahora Jesucristo, voy a ir a las palabras de Jesucristo que él mismo habló, se encuentran en Juan, el capítulo 16 y los versículos 32 y 33. Voy a dar estos versículos que dicen, él estaba hablando con sus discípulos, básicamente antes de morir, ¿verdad? Antes de ser crucificado, y él dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él sabía que él iba a ser crucificado solo, o sea, no iban a estar sus discípulos, nada, pero él sabía también que el Padre Celestial estaba con él en los momentos más difíciles. Ahora en el 33 él dice, ¿por qué les dijo eso? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me quiero despedir esta lección acerca de la muerte en el plan de salvación con sus palabras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de un amoroso hermano mayor, tal como lo es Jesucristo para todos nosotros, que a pesar de que sabemos que la muerte creo que es la parte un poco más difícil del plan de salvación, con la ayuda del Espíritu Santo podemos recibir la inspiración, podemos recibir básicamente la fortaleza que se necesita para enfrentar estas aflicciones, porque Jesucristo las entiende. Bueno amigos, hasta aquí les voy a dejar este punto. Nos vamos a ver en la siguiente parte, que va a ser el mundo de los espíritus, dónde van las personas después de morir. Vamos a tocar ese punto y yo espero que puedas continuar
visitando el canal, que puedas quedarte aquí, que puedas suscribirte, compartirlos con las personas que quieras que conozcan acerca del Evangelio, del plan de salvación. Voy a seguir subiendo videos para todos ustedes porque eso me ayuda, me llena y quiero hacerlo lo mejor posible. No soy la mejor persona hablando ni nada, solo quiero hacerlo a la manera del Señor. Me despido y muchas gracias por estar aquí mirando este video hasta el final. Hasta luego.